agosto. Sin embargo, hasta César que acaba de llegar y César va a desarrollar, César desde Garrido, ya lo conocen, ha estado activamente en toda nuestra sesión, presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, y nos va a comentar un poco más de todo esto que estamos hablando de los registros de pacientes. Bienvenido, César. 3 minutitos con nuestra conferencia. Bien, gracias. Disculpen que no tuviera a la hora cero, pero afuera habían compañeros de ustedes haciendo preguntas y demás. Tengo una presentación, no sé si... Yo la envié. Voy a tratar de llevarlos al terreno de la realidad de lo que es la Federación Mundial de Hemofilia, donde por supuesto eventos como este son bienvenidos y es parte donde podemos hacer una dinámica de doble vía, nosotros informarles y ustedes también nos informen a nosotros. Bien, creo que exacto. Para ponerlo un poco en contexto, somos una organización de casi ya 60 años, 60 años en realidad, aliada y trabajando con la Organización Mundial de la Salud, de manera que eso les da una relevancia de las publicaciones de nosotros, de los programas de nosotros. Por cierto, acabamos de firmar un convenio con la OMS con respecto a lo que son esos países donde ni siquiera con el programa de ayuda humanitaria es posible de que ellos tengan un tratamiento de medianamente decente, los países con muy bajos recursos económicos, donde estamos en una alianza internacional, entre ellos con la PPTA, que es la que agrupa los fraccionamientos de plasma, con IFA, que es la que hace la agrupación también del fraccionamiento de plasma, pero de los estados, sin remuneración, y con otras organizaciones mundiales, donde cosa que no sucederá en Colombia, gracias a Dios, donde con crío precipitado, pero de extra seguridad propio de ese país, buscar que tengan al menos un tratamiento posible. El escenario que no queremos es que el mundo sea así, sino por el contrario, cosas como en el caso de Colombia, 147 organizaciones nacionales miembros, es decir, 147 países miembros de la Federación Mundial. Eso es una referencia mundial, por supuesto, y para poder entender a todos ellos y estar cerca de ellos, tenemos 8 gerentes regionales repartidos en diferentes partes del mundo de forma estratégica para poder tener una conexión más rápida. En las Américas tenemos un gerente regional para Centroamérica y un gerente regional para Suramérica, de manera que ustedes pueden tener acceso directo a ellos y hacerle propuestas o preguntas que muchas veces lamentablemente no suceden porque no nos atrevemos a hacerlo, porque creemos que a lo mejor lo que estamos proponiendo es una tontería o posiblemente no es lo que estábamos esperando. La visión ampliamente difundida, tratamiento para todos, como si esto no fuera difícil, pero es posible, entonces estamos buscando ahora tratamiento equitativo para todos, es decir, que podamos darle el tratamiento básico en aquellos lugares, como explicaba antes, es prácticamente imposible. Pero va a suceder, algún día va a suceder. Estamos encaminados a ello. Tenemos unos números que son paradójicos, aparente hasta el momento aproximadamente un 75% de la población estimada, estamos hablando de 800.000 personas más o menos, solamente un 30 y tanto por ciento han sido diagnosticadas y están registradas, y lamentablemente de ese número el 27%, para ser exactos, se consume el 83% de los medicamentos disponibles, lo cual tenemos un doble reto, o sea, mayor registro, mayor diagnóstico por supuesto para la hora de ese registro, y también el acceso a los medicamentos. La esperanza, mucho de lo que han hablado los amigos que tuvieron previamente, los medicamentos innovadores, buscar la eficiencia de estos medicamentos y por supuesto el que
el precio de esos medicamentos sea de alguna forma accesible en ciertos países. El diagnóstico, ya lo había estado hablando la doctora Ramos y otros colegas de ella con respecto al diagnóstico, pero el reto inmenso para la Federación Mundial es tratar de que si esto sea equitativo, el comportamiento, por ejemplo, de que al mes o menos del mes es diagnosticado cualquier persona que tenga este problema de coagulación y por tal motivo un diagnóstico temprano permitirá un tratamiento temprano, lo cual evita todas las malas consecuencias. Pero la realidad, por ejemplo, en el sudeste asiático, en África, es un poquito mejor la situación, pero tampoco vayan a creer que es tan lejos de los 55 meses, es que ese paciente es, en algún caso, objeto de ese diagnóstico. Es decir, que en el caso de Colombia somos privilegiados porque si nos comparamos, tenemos un diagnóstico relativamente temprano y esto permite poder actuar con mayor celeridad. Ya les decía, el 28% cometer error de 1% de la población se consume el 82% del factor 8 disponible. ¿Eso puede cambiar? Sí puede cambiar. Unas nuevas terapias, nuevas tecnologías y todo lo que viene en camino. Es indiscutible que la llegada del no factor, el factor de reemplazo a la molécula de nicizumab ha revolucionado esto de tal forma que le ha abierto la puerta a la investigación, a la presentación de diferentes oportunidades y opciones en hemofilia. El porcentaje de distribución de lo que es el factor 8 para el 2020, que es la última publicación que tenemos del Annual Global Survey, es que ese 31% de la población entre América y Europa, que son los que tienen mayor facilidad de la adquisición de los productos. La población, por supuesto, ustedes saben, y me consta porque los he estado visitando hace poco, la gran cantidad de pacientes que hay en una región como el sureste asiático, donde estamos hablando del 34%. Si unimos el sureste asiático con África, estamos hablando de casi la mitad de la población mundial que tiene mayor complicación para tener acceso a los medicamentos, menos diagnóstico a edad temprana, y este es un reto que de alguna forma debemos todos estar pendientes. ¿Cómo podemos ver eso en la perspectiva de Colombia en Sudamérica? La América es la segunda región para la Federación Mundial en términos de diagnóstico, 54%. Hay algunas propuestas, lo que pasa es que la pandemia, por supuesto, frenó 2 años, lo que había una intención de haber alcanzado el 74% de diagnóstico para el 2023, cosa que obviamente no ha sido posible. Difícil no creo que sea. Si compartimos la información, tenemos países donde el celo entre un hospital, una institución con otro, el no compartir los números. En Europa todavía, con todo y que tienen el 81%, existe este pequeño desestímulo de compartir la información entre un hospital a otro o al recolector de la información central. Hay casos como hubo en el Middle East, que subieron 8% en un año, en el año 2012, 2011. Y esto fue no porque se hizo mayor cantidad de diagnósticos, sino porque se compartió la data de los hospitales entre ellos. Y fue posible para la Federación Mundial captar esa información. En todo caso, no estamos en las condiciones de África ni tampoco del Oeste Pacífico. Pero pudiéramos estar mucho mejor del 54%. ¿Y cuál es la consecuencia de este registro y de este diagnóstico? Lo vamos a ver un poquito más tarde. La Federación Mundial tiene dentro del plan estratégico para el año 2025 haber crecido un 25% de esa cifra en pacientes reconocidos sobre los pacientes estimados. Y en von Willebrand un 14%. La buena noticia es que en los últimos 2 años en von Willebrand ya se creció un 10%.
Y esto pensamos que es desde que estamos enfocados en los últimos 4 años en que la hemofilia también hay mujeres con hemofilia o por lo menos desórdenes de coagulación en las mujeres, incorporando al ginecólogo al equipo multidisciplinario para que esta dinámica se haya aumentado de tal forma que 10% en 2 años nos estimula y nos enseña. En el caso del 25%, apenas vamos por un 12% de ese crecimiento, de ese plan, pero son números que nos dan optimismo en realidad. Ahora, para evaluarnos, para saber el impacto, para saber a dónde estamos llegando y qué estamos logrando, esperamos el poder tener 25% de esa población menores de 18 años cubiertos por profilaxis. Esto sería lo ideal, y los ejemplos y los testimonios y las evidencias científicas demuestran del beneficio que tiene el paciente bajo la profilaxis. Ya ustedes han escuchado varias exposiciones y sobre todo en el caso también de calidad de vida. Hay un programa bandera también de la Federación Mundial, hay 2, el programa de ayuda humanitaria y el programa del Registro Mundial de los Desórdenes de Coagulación. El programa de ayuda humanitaria es que las casas farmacéuticas le dan a la Federación Mundial cantidades de verdad que apreciativas, y los aplaudo y los agradezco, que nos permiten durante 5 años atender a esos países. Son 41 países que no tienen recursos suficientes, pero una vez que ellos estén entrenados, estén capacitados, el Estado se compromete en los próximos años a hacer adquisición de productos. Eso ha pasado ya en Kenia, en Nigeria, en Zambia, en Argelia, en países que los nombro y creo que nadie se imaginaba que esto era posible. Con este programa hay 20.000 personas que tratamos con hemofilia, hay infinidad de buenos ejemplos y esperamos seguir con este programa. Colombia, por supuesto, no es un país objeto de ayuda humanitaria por razones obvias. Estos son países con economía contraída, pero que existe la posibilidad de crecer. Dentro de por cierto, afuera algunos de sus colegas me preguntaban, pero ¿cuál era con respecto a la calidad de vida? Y no sé si está aquí el expositor anterior, pero en nuestros estudios del Registro Mundial de Desórdenes de la Coagulación, el 12% reporta que por consecuencia de la hemofilia y su maltrato, el 12% tiene problemas para acceso a trabajo. Eso de alguna forma llama la atención y son el tipo de información que está dando el Registro Mundial de la Coagulación para poder diseñar estrategias apropiadas. Me preguntaban también afuera de dónde viene esta información que nosotros tenemos. Creo que es interesante para ustedes. Mayoritariamente de las organizaciones nacionales miembros, es decir, la organización de pacientes que reconocemos una por país para ser más efectivo. La hemofilia aún así no somos tantos como para diseminar el esfuerzo. Hay una parte que viene de un registro hospitalario cuando son países que está centralizado, sobre todo países pequeños, y esa información está en un hospital central. Muy poco si lo ven con respecto a los ministerios de salud. Creo que el caso de Uruguay y el caso de Brasil son los que el Ministerio de Salud es el que envía la información. En todo caso, esta información proveniente se acumula año a año en los últimos 21 años que tiene el programa de Annual Global Survey, y ahí resalto el por qué se ven esos picos que de alguna forma van a ver o han visto en las publicaciones de la Federación Mundial. No es que esa cantidad de pacientes fallecieron o desaparecieron, es que ese país lleva más de 3 años sin reportar. Es decir, cuando ese país se toma la leyenda de los últimos 3 años, pero llega un momento donde ya eso no tiene sostén. Entonces, como información, se borra esa fuente y por supuesto suceden estas anomalías que ven y a lo mejor van a ver en algunas de las gráficas.
¿Cómo tenemos la información de Colombia? ¿Hasta cuándo? Hasta el 2021 tenemos a Colombia. Obviamente ven un crecimiento mayor desde el año 2010, voy a tener que usar los lentes, el año 2017, pero siempre desde el 2013 sostenido. No tiene sentido el estar explorando el detalle. Con Billy Brandt se ve un crecimiento importante y por supuesto la hemofilia A y la B. ¿Cómo es esto en la región? ¿Cómo se ve Colombia en la región? Un 72% de diagnóstico, lo cual ha crecido notablemente. Yo recuerdo cuando apenas era algo así como un 40% del registro, pero yo diría que en los últimos 7 años el crecimiento en Colombia en diagnóstico ha sido impactante, y por encima de la media. Ya veían ustedes que era 54%. Eso es una buena noticia y se ve que Colombia puede seguir subiendo en este tipo de gráficas. Con respecto al consumo, el consumo, fíjense que ahí se mide per cápita todavía, porque estamos hablando de la compra general de productos, en este caso factor 8 y factor 9. En el caso de Colombia, por supuesto, el factor 8. Se ve un decrecimiento a partir del 2020 y ustedes van a ver que ese decrecimiento de alguna forma no es exclusivamente de Colombia, y es algo que nos llamó la atención. Si ven la línea azul, es el diagnóstico de los pacientes con hemofilia, la línea amarilla es la compra, no es el uso, ni tampoco es la entrega. En este caso, Colombia, como dije, no es un país del programa de ayuda humanitaria, pero hay países de América Latina que tienen beneficios del programa de ayuda humanitaria. Sin embargo, esto está hablando únicamente de la compra. Lo interesante de esta gráfica es que la reacción de los gobiernos, los tomadores de decisión, con argumentos del pasado, ¿okay? Porque sabemos que todo cambió en los últimos 2 años, con argumentos del pasado, su reacción era adquirir productos que estaban en el mercado. En la medida que se iban registrando nuevos pacientes, los tomadores de decisión, los pagadores, adquirían más o menos, la proporción hasta hace unos 3 años era 0.9, casi una línea paralela que obedecía a que de alguna forma los gobiernos estaban asumiendo esa responsabilidad, aunque pareciera que no. Esto me llamó particularmente la atención. Le pedí al departamento de data de la Federación Mundial, y el comportamiento de alguna forma había sido similar. Europa, que es un referente, más o menos en la misma proporción. Lo que sí todos ven, y vuelvo hacia atrás, lo que sí todos ven es que en el 2019, 2020, 2021 las líneas se separan mucho más. Esto es un punto de reflexión, de evaluación, porque a algunos les he escuchado decir, bueno, pero es que pasó el COVID, pasó la pandemia. Sí, pero es que las líneas se siguen separando todavía. Pudiera ser, hay otros que dicen, la aparición de las nuevas moléculas, y entonces aquí están tomados en cuenta únicamente factores 8, factores de reposición. Pero el comportamiento es casi igual, fíjense en África por lo menos, lo cual África podría estar más emocionada que sus gobiernos de alguna forma que se tildan dentro de la pobreza, sus gobiernos han adquirido productos en la medida que se diagnosticaban más pacientes. Bastante de especulación, yendo ahora a un terreno más real, los programas y las prioridades de la Federación Mundial para las Américas, entre los cuales está Colombia, pero si todos se dan cuenta, me preocupa que ni Colombia ni Chile son en este momento beneficiados por algún programa de la Federación Mundial. Y obviamente no es porque la Federación Mundial tenga algo contra ustedes, porque si no yo no estuviera aquí, sino que es que de alguna forma no se ha solicitado o no se ha planteado qué cosas queremos trabajar juntos.
pero repito, yo creo que es importante aprovechar esta presencia. Indiscutiblemente, los 4 puntos esenciales de identificar más personas con trastorno de coagulación, haciendo mucho hincapié ahora con el diagnóstico a mujeres y niñas, haciendo bastante hincapié con la mayor prevalencia de todas estas complicaciones, que es el FOMILA. Luego, por supuesto, no abandonar el tratamiento integral, esa creación del grupo multidisciplinario que ahora nos motiva a invitar al ginecólogo a que esté presente. Indiscutiblemente ya se acabó aquella época que las gráficas y las informaciones y las estadísticas eran meramente informativas. Ahora hay que interpretarlas, hay que saber qué es lo que está diciendo esa información y esa estadística para poder implementarla en una estrategia. Y por último, no menos importante, es hacer ese, lo que llamamos en la federación, ese advocacy, ese cabildeo, que es indiscutible. Lo que sé que ustedes están en la decisión de si cambian la ley o no la cambian, pero los argumentos del pasado ya vimos que no son los mismos, o sea, no funcionan. Los derechos humanos, el derecho del ciudadano, el derecho del paciente, el derecho a la salud, todo eso es muy bonito, pero hoy en día el tomador de decisión está esperando que le propongan qué hacer. Necesita argumentos, necesita evidencia científica, necesita evaluaciones de costo-beneficio, costo-efectividad, para que se convenza de que puede economizar y de que puede ahorrar dando tratamiento a los pacientes que estamos tratando de que sea. El modelo que usamos, para que ustedes entiendan en qué forma trabajamos con el Estado, con el país, con el gobierno. Es decir, no trabajamos directamente con una población, una familia o un hospital específico como programa nacional. Es decir, nos interesa todos los pacientes de un país determinado. Y por supuesto que la forma de motivar esto y dinamizar esto y hacerlo más activo es con la organización de pacientes. Tenemos un reto que está sucediendo en la actualidad, no solo en América Latina, en Europa también, organizaciones, no nuestra organización oficial, pero al fin y al cabo son organizaciones de pacientes que pretenden trabajar, pretenden resolver los problemas de los pacientes, y por supuesto se oponen en una discusión las acciones de la Federación Mundial, pero no le vamos a cerrar la puerta a ninguna persona que tenga hemofilia o a ningún tratante de hemofilia que quiera tener acceso a nosotros. Lo que pasa es que con los gobiernos sí necesitamos el interlocutor, que es la organización oficial. En la recolección de datos, le explicaba a algunos de sus compañeros allá afuera que me decían, pero ¿de dónde vienen todas esas datas? Tenemos 3 fuentes. Una es el Annual Global Survey, que le explicaba que es más de una casuística, una información epidemiológica, número de pacientes A, número de pacientes B, hemofilia B, con Willebrand. Esa tiene ya 21 años y por supuesto tiene sus imprecisiones, como la que le mostré cuando no se envía la información. Y otra es la del hospital que envía la información, un hospital que sea parte del programa de tratamiento del registro mundial de los desórdenes de coagulación. Tenemos en este momento más de 147 hospitales en el mundo que están enviando información de más de 11.000 personas con hemofilia a una Big Data, donde por supuesto esa información es rica para todos. Y esto significa una información clínica, una información científica, confidencial, enviada por ese hospital. Y la tercera fuente de información es el registro de terapia génica, muy recientemente creado, donde estas 3 informaciones juntas nos permiten tener el campo visual sobre las realidades de hemofilia, donde apenas puse algunas que están en las diferentes gráficas. Con Colombia estamos trabajando desde el año 1974-76, no me voy a ir en detalles, pero han habido 10 profesionales de la salud colombianos que han recibido en diferentes disciplinas unas capacitaciones de las becas CIEMO, que son las becas que durante 5 o 6 semanas
son entrenados estos profesionales en algunos de los centros que tenemos en español: Houston, Brasilia no, Campinas y Buenos Aires, o el Hospital La Paz, donde está María Teresa y Víctor, o el Hospital La Fe en Valencia, España. Por supuesto, es una forma de poder solidificar ese conocimiento colombiano. El otro es el esquema internacional de elaboración externa para los laboratorios de diagnóstico, el IECAS. Colombia tiene 2 centros, el orgullo de tener aquí a la doctora Gloria Ramos como uno de ellos, donde hay una estandarización internacional. Con el último programa que trabajamos de una forma muy de la mano con Colombia, y fue posible interactuar con el gobierno colombiano para hacer ajustes en la adquisición de productos del año 2013 al 2020. Fíjense ustedes, hubo 1.900 nuevos diagnósticos gracias a ese programa. De la enfermedad de familia eran 2.654 y otros trastornos 539. Ese trabajo en conjunto, por supuesto, motiva a cualquier autoridad a trabajar con una referencia internacional, una referencia mundial, como fue la Federación Mundial, como es la Federación Mundial de Hemofilia. A ustedes seguramente les interesa, se aprobó la ley 651, no sé exactamente, pero la intervención, la creación del Centro de Hemofilia sobre enfermedades raras para junio del 2018. Son políticas de salud donde la Federación Mundial puede hacer un impacto, de manera que si ustedes ven algún escenario donde podamos apoyarlos, ese creo que es la principal intención. ¿Qué iniciativas están en el momento? Ya había hablado algunas con ustedes. La más resaltante, y creo que es la que le dio la claridad universal al tratamiento de la hemofilia, tratamiento debido a las terceras guías de tratamiento. Esto fue una guía discutida, elaborada 7 años después de la segunda guía, donde cambió totalmente el esquema, en realidad totalmente el esquema del tratamiento de la hemofilia, donde se acabaron las injusticias de si yo la profilaxis se la daba a niños y no se la daba a adultos, y cosas como el concepto de profilaxis como tal. Paralelamente, la guía de tratamiento de la enfermedad de von Willebrand, y bueno, tenemos las publicaciones en español, lo cual yo creo que facilita un poco para el entendimiento de todos. Así que bienvenida a cualquier comentario o críticas al respecto. Otra iniciativa muy presente, primera vez que no es un congreso mundial, sino es año no congreso, será la cumbre de tratamiento integral junto con el Mundial de Músculo Esquelético, cerca, bastante cerca. Déjenme decirle que en Buenos Aires, Argentina, déjenme decirle que Colombia tradicionalmente había sido el primer país latinoamericano en asistencia a nuestros eventos internacionales. Esta mañana tuve el reporte, está en 4º lugar. Algo está pasando, algo está sucediendo, por debajo de Brasil, por debajo de México, así que, y por supuesto debajo de Argentina, que es la sede de ellos. Pero Colombia siempre, la delegación colombiana siempre ha sido muy nutrida, y extrañamente para esta cumbre no lo estamos logrando. Publicaciones, pueden verlas en la página web de la Federación Mundial. Sumamente se cambió hace 2 años, hace 1 año y medio, y ahora es un poco más dinámica, más amigable, sin tantas publicaciones que ya no son útiles porque están desplazadas por las novedades. Iniciativas regionales muy importantes. Hacía falta un piso político, un piso influyente, como lo es el estar aliados y firmar un memorándum de entendimiento con el grupo colaborativo de hemostasis y trombosis latinoamericano, el grupo CLAP, donde, bueno, el trabajo en conjunto, espero que el grupo CLAP esté viendo que está rindiendo efectos para nosotros, por supuesto que sí, entre otras cosas, el apoyar
el dar un orden a las vías de tratamiento. Es decir, cualquier gobierno de América Latina que se le muestre las vías de tratamiento verá que tiene la aprobación del IJAD, tiene la aprobación del Consorcio Europeo, tiene la aprobación de la National Hemophilia Foundation y tiene la aprobación del Grupo Claro. Creo que ya con esto es el último cierre, los invito, estamos a tiempo todavía y el costo en Argentina está por debajo, pienso yo actualmente, que en Cali. De manera que a la orden, y aquí ven ustedes en dónde pueden comunicarse, y agradecido por el tiempo que me dieron. Eso sí, hace el tiempo que... Gracias. César, mil gracias. Yo te tomo la palabra y pensando en qué proyectos podemos utilizar de la Federación Mundial. ¿Qué esfuerzos tiene la Federación Mundial respecto de Latinoamérica? ¿Cuáles son esos proyectos que más frecuentemente utilizan los países latinoamericanos que en este momento pudiera ser una opción para Colombia? Porque a veces decimos, claro, tenemos muchas opciones, pero ¿cuáles de ellas serían esas que tú ves cercanas para nosotros también encontrar puntos en común? ¿Cuáles serían los más frecuentes en Latinoamérica que nos podemos dar esos proyectos? Te voy a contestar con los menos frecuentes, no con los más frecuentes, porque los más frecuentes, Colombia es un referente en realidad. La situación, a lo mejor ustedes no la ven, es que el sistema de salud de ustedes no se parece al de ninguno de los vecinos de esta región. Entonces, por supuesto, eso hace que la gente diga de inmediato, no, pero es que Colombia, claro. Pero lo que Colombia tiene y no es frecuente que alguien lo pida, es la oportunidad de hacer presentaciones de trabajo científico, de levantar esa evidencia científica, las que vi antes de esta sesión, ya demuestra, yo no puedo estar en todas, pero se ve, se nota, uno lo sabe, uno lo escucha, tengo amigos en Colombia, de que eso sería una fuente de trabajo importante. No es difícil, no es costosa y no es normal, no es común, no es que no es normal, no es común, de manera que ya por ahí llama la atención y gusta. Uno de los miembros de la Junta Directiva y el director del programa de Centros de Entrenamiento Internacional es colombiano, bueno, es americano-colombiano y es de Cali. O sea, si no aprovechamos esas oportunidades, ¿cuáles vamos a poder aprovechar? El presidente de la Federación Mundial es vecino de ustedes y habla perfectamente español, creo yo. Y es otra gran oportunidad. Entonces, son cosas que yo te diría, lo que no es frecuente, pero que vale la pena. Yo iba a sumar, pensando un poco lo que podríamos hacer, nos contabas que se está capturando mucha data, se está haciendo algo de big data con toda la información. Ven a corto plazo, no sé, bases de datos públicas, formas de conectarnos, no solo como país, sino como instituciones, a todos estos datos, para utilizarlos en lo que hoy hacen algunas instituciones y con modelos predictivos, análisis de datos, ¿cómo lo ven la generación? Bueno, en principio, el tener una evidencia científica veraz, ¿no? ¿De dónde vienen esos números? ¿Cuántos pacientes tienen en un registro en X protocolo, X estudio, como estaban presentando antes? Y por supuesto el aval de esa información. Me extrañó no ver el evaluar, porque sé que la salud en Colombia está muy metida en el aspecto económico, me extrañó no ver eso, o sea, qué tan económico es que yo trate a este paciente con esta molécula y qué económico puede ser que lo trate con las que supuestamente vienen u otras que están presentes ya. Yo creo que en Colombia hay la capacidad para eso. Yo pienso que ahí sería la principal herramienta
Una sería establecer, crear, escoger, no sé qué tan fácil sea por lo de la figura de IPS, un centro del Registro Mundial del Desorden de la Población, que no lo hay en Colombia. Y ellos me preguntaban por qué tan poquito en América Latina, porque no hay la propuesta, no hay ese incentivo como hospital, el asumir una responsabilidad de crear una data, de hacer un estudio, de levantar una evidencia científica, de presentar un trabajo, no es muy común en América Latina. Yo creo que Colombia tiene cualidades para eso. Y la pregunta que le iba a realizar aquí al presidente de la federación precisamente estaba basada en eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Digamos, Colombia, como lo presentó en sus diapositivas, y lo revisábamos con el doctor, pues está muy organizado. Desde el 2013 creo que está la cuenta de alto costo, y mirábamos que efectivamente a partir de esa fecha tenemos un muy buen registro. Entonces la pregunta es ¿por qué o qué nos hace falta o qué debemos hacer para participar, o aparte de Venezuela, Panamá, Cuba, Argentina, en ese registro mundial de datos? Y pues obviamente está claro la importancia de hacerlo en términos de hacer una evaluación diagnóstica y de conocer, digamos, el comportamiento de nuestra población. Yo me atrevo a comentarle que primero valdría la pena una especie de consenso. Esto no es lo normal, pero considerando la forma en que mi IPS a lo mejor es mejor que la tuya, ¿okay? No quiero entrar en ese terreno, pero y yo tengo más rica y más cantidad de pacientes que tú. Buscar la forma de que consensual, sin romper relaciones con nadie, se escoja un hospital, porque no pueden ser todos, ¿okay? Pero un hospital que dé la imagen del país para que sea parte de este programa de registro mundial. Ese hospital enviaría la información de ese hospital, y ese hospital solamente vería la referencia mundial o la información de sus pacientes. No va a haber la de el paciente número 3 en la India, ni tampoco ellos van a ver la de... Hay una confidencialidad extrema, pero yo diría que ese es el paso. El segundo paso es hablar con el presidente de la Federación Mundial, que yo creo que ese ya se lo saltaron. El tercer paso es hablar con la gerente regional o el gerente regional para que establezca los canales de protocolo para la afiliación. Pero yo creo que el primero es el más importante. ¿A qué hospital es? ¿Cuál es? Porque seguro alguien va a decir, no, pero ese no es precisamente el referente. ¿Por qué no me escogieron a mí? Yo diría que es un poco eso. Y con relación a, bueno, como bacterióloga, pues sí, yo creo que hemos visto que estamos bien, pero nos falta. Pero también preocupa lo que uno ve cuando revisa el registro anual de esta recolección de datos, y de hecho el compromiso que tenemos en esta alianza estratégica del CLAN con la Federación. Sí sentimos que falta mucho en la parte del diagnóstico. No, de pronto aquí en Colombia lo vemos porque hay muchas regiones de nuestro país que no tienen, digamos, un buen laboratorio para hacer diagnóstico, pero nos preocupa mucho también lo que vemos en la región. ¿Sí? Si bien es cierto que el povidiogram, por ejemplo, es la trombopatía de sangrado más frecuente, pero vemos que no se correlaciona en absolutamente nada en el porcentaje de población que hay con lo que aparece reportado. Y también nos llama la atención que muchos médicos tratantes lo hacen únicamente con la clínica, ¿no? sin tener en cuenta, pues, digamos, los datos del laboratorio. Y obviamente, pues, en esto yo creo que hay que trabajar. Nosotros nos hemos comprometido en esta alianza del Grupo CLAD con la Federación. Se ha escogido un grupo de especialistas a nivel de la región para poder evaluar y hacer un diagnóstico, y prueba de eso es una encuesta que pasamos. Yo creo que el doctor lo puede compartir ahora,
para que por favor la llenen, y eso es una clara evidencia que nos mostrará cuál es la situación real de los diferentes centros de tratamiento aquí en Colombia, qué hace falta y cómo estamos. Nos podemos también, digamos, sumar a esa tarea con lo que podamos encontrar en la región para trabajar unidos en función de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en condición de muerte. Mira, yo creo que un tema que es apetitoso para la Federación Mundial es el diagnóstico de desórdenes de la población en mujeres y niñas. Escuché una iniciativa en Bucaramanga, no sé en qué quedó, pero cada vez que escuchamos que hay alguna iniciativa en algún país de hacer algún proyecto con esto, se nos abren los ojos y lamentablemente no terminan de hacer sustancia, no terminan de concretar, pero yo creo que eso sería bastante atractivo, mujeres y niñas, y hay gente de la Junta Directiva que le apasiona el tema y por supuesto de alguna forma su voto estará con eso. El día de mañana tenemos casualmente uno de los trastornos muy poco frecuentes de la población dentro del bloque de enfermedades raras, y se hizo a propósito con esta intención de señalar cómo estos trastornos poco frecuentes están perdidos en términos de registro, en términos de conocer realmente qué está sucediendo, en términos de terapias. Incluso en nuestro país, que tiene todas las moléculas posibles para la hemofilia, no tenemos muchas moléculas para las otras neuropatías menos frecuentes, y eso es algo que nos preocupa. Nosotros que queremos señalar y que nos apoyamos por supuesto en la Federación Mundial, nos apoyamos en el CAR, pero que sigue siendo un problema fuerte, palpable, y trabajamos en eso, pero no logramos hacer esa replicar de la forma que quisiéramos nosotros. ¿Tienes alguna experiencia sobre la Federación que nos van a contar que pueda enriquecer nuestro ejercicio? Diseñar un proyecto piloto yo creo que sería el paso siguiente. Yo creo que el doctor tiene una pregunta. Sí, doctor Gabriel, quería preguntar o conocer su opinión. Sin duda, uno de los grandes dificultades que identificamos nosotros al momento de hacer investigación, y sabemos claramente que es la dificultad del registro de los datos, la calidad o la gente que hay realmente en la recolección de los datos, pero no se ha identificado las dificultades desde el punto de vista metodológico, y me refiero a que usualmente hacemos investigación con un ámbito clínico, es decir, más con el propósito de una publicación, pero que no se busca una repercusión desde el ámbito público. Como usted me mencionaba, por ejemplo, pudiéramos o deberíamos cambiar la perspectiva de investigación buscando estudios de carga de enfermedad o estudios de costo, utilidad o de beneficio, que quizás son esos estudios los que generan cambios, no los estudios precisamente con desenlaces químicos. Es decir, aquí usualmente escuchamos desenlaces químicos como no sé, porcentaje de sangrado y demás, pero poco vemos desenlaces diferentes a los clínicos que generan cambios en la salud pública. Mi pregunta es, en la región, ¿han buscado alguna estrategia para que la data se convierta en cambios en políticas públicas? Sí, hay ejemplos desde lo más elementales como el que sucedió en Uruguay, donde la carta de un niñito motivó al presidente, y por supuesto el presidente se vio motivado por ahí, pero el planteamiento de casi un año de trabajo de la organización de pacientes, de alguna forma apoyado tras bastidores por una casa, de cómo explicarle el costo-beneficio al presidente. Eso arrastró que tanto ese producto de esa casa junto con otros innovadores hoy en día tengan vida extendida, tienen Sumar, y entiendo que la profilaxis a todo nivel. Hay otras evidencias, y es buenísima la pregunta por lo siguiente. En República Dominicana
la oficina de alto costo subió de 14 pacientes cubiertos con el emicizumab a 43, pero todos ellos niños. Y por supuesto lo que está pidiendo el país es que haya profilaxis para niños y para adultos. El asunto es que los oficiales de la cuenta de alto costo, ya se llama departamento de alto costo, no saben cómo demostrar a sus jefes los costos, beneficios y costo-efectividad. Ellos, junto con COMISCA, que es la organización de los 8 ministerios de Centroamérica, y junto con la OPS, van a tener un taller con la Federación Mundial para demostrarles cuáles son los criterios de selección y los criterios de evaluación. Por supuesto está ese efecto Valle, donde cómo el nivel de hemostasia debido para cada paciente va a ser y cómo manejo yo esa profilaxis en niños basados en que pesan menos, y luego lo que no se consume en esos niños los puedo trasladar a la profilaxis para otros de mayor edad. O sea, hay un juego estratégico que tiene que tener ese criterio claro, pero sí hay esos dos ejemplos que te puedo decir, básicamente en aspectos numéricos, pues, y tangibles y totalmente comprobables. Y si me permite contrapreguntar, conozco un poco sobre el sistema de salud, por ejemplo, inglés o el español, en donde las nuevas tecnologías en salud entran basado con estudios de beneficio, cosa que por ejemplo en Colombia no es muy claro, y aquí es más desde el punto de vista gubernamental y demás. Porque hoy he escuchado, por ejemplo, temas como el costo del medicamento, pero hay que entender que el costo está en una relación es una relación de la industria con respecto a la demanda, y que seguramente va a bajar en la medida en que pues, se encuentre como algún fundamento económico y que permita disminuir el precio. Conozco, por ejemplo, el caso, y tuve la oportunidad de, en algún momento de mi formación como hemato-oncólogo, estar en España, en el Hospital pues, también de La Paz, y en ese momento la molécula, pues, muchos biológicos no estaban dentro del sistema de salud pública, y se estaba esperando estos resultados de evaluaciones económicas para poder justificar su ingreso. Es decir, el ingreso no fue simplemente una decisión política, sino al final fue el estudio que demostró el beneficio de la salud pública de los españoles. Entonces, quizás eso también nos falta para que esta u otras moléculas, no solamente el precio, sino posiblemente entran nuevas moléculas que están por llegar. Claro, uno de los casos más difíciles de explicar es el de vida media extendida, ¿no? Porque el pagador sencillamente está viendo, este es el mismo producto, pero tiene algo que se llama vida media extendida, pero es más caro, ¿okay? Lo cual está demostrado, hay evidencia que no es más caro. O sea, hay que saberlo medir en las manzanas con manzanas y peras con peras. Pero ese ejemplo de España es el más, diría, el que nos toca más, y sobre todo que hay una buena relación con ellos, porque a ellos, al doctor Víctor Jiménez Yuste, le toca hacer esa propuesta, donde es meramente costo-efectividad, costo-beneficio. O sea, él sí plantea, este paciente va a salir más económico, este paciente necesita esta molécula, y obviamente la buena relación también con la gerencia del Hospital La Paz, eso también hay que crearlo. Pero efectivamente la decisión ya no es una cuestión meramente política, porque si es política ya estamos viendo esas líneas, cómo se están separando. Una de las especulaciones puede ser, no me estás convenciendo, yo no voy a gastar más en hemofilia, ahora me vas a pedir profilaxis para adultos, es mayor inversión y mi presupuesto es el mismo. Entonces, ese reto, aprendamos de España, aprendamos también de República Dominicana, pero yo estoy seguro que aquí hay suficiente argumento y gente que los ponga, que a veces no lo hay en muchos países. Quizás un reto de nuestros países latinoamericanos es que pues no tenemos un ente gubernamental que se encargue de hacer este estudio de farmacoeconomía, de esta forma, que logre llegar al punto de esto es finalmente efectivo. Sin embargo, eso no significa que no tengamos la responsabilidad como sociedad de hacerlo, ¿sí?
y eso es lo que hace que nuestra abogacía tome cada vez más importancia. Estoy tomando nota de todo lo que vamos a trabajar seguro en los próximos años con la Confederación Mundial, pero eso, ahí es donde son este formato, es decir, cómo hacer estudios de la economía, cómo llevar a la discusión, cómo poner sobre la mesa ya no solo la evidencia clínica, sino estos son nuestros datos, estos son los costos. Cuando hay que es experto en hacer estudios de costos, que aprendí un montón de ahí por eso. Ahora le vamos a preguntar algunas cosas más, pero es responsabilidad de la sociedad civil. ¿Sí? Finalmente el gobierno no lo tiene, pues tenemos que hacerlo y no podemos esperar 50 años a que haya un cambio gubernamental y finalmente se vuelva a hacer. Es quizás que nos toca movilizarnos. Bueno, tengo dos preguntas para Gloria. Gloria, cuéntanos un poco. Sé que hace poco, precisamente en una conversación con Miguel Escobar y un acuerdo con la Federación Mundial, hubo unos avances en términos de cómo trabajar en investigación y apoyo directamente de la Federación Mundial. Si nos cuentas un poco sobre eso. Y a Juan David un poco de cómo es esa construcción de la data y el análisis del costo y cómo tomar decisiones basadas en la efectividad para los pacientes sin sacrificar, por supuesto, la terapia de los pacientes, el acceso a las buenas tecnologías, pero manteniendo un equilibrio que nos permita sortear el ejercicio en salud. Entonces, Gloria. Bueno, como ya les habíamos contado, en esta alianza estratégica del Grupo CLAN con la Federación Mundial de Hemofilia, y siguiendo pues, los lineamientos y aquí teniendo el apoyo del presidente de la Federación, pues nos ha hecho una invitación básicamente a escribir y a publicar. También habíamos planteado nosotros que eso no es un tema ni un asunto muy fácil, porque efectivamente acceder a una revista como Hemofilia en las publicaciones no lo es. Mas, sin embargo, hemos realizado varios webinars donde muy amablemente usted nos ha facilitado o ha permitido que el editor de la revista esté, y que de esta manera pues la invitación a que nos arriesguemos a escribir, nos arriesguemos a publicar. Y bueno, pues esperamos contar con ese apoyo y ese respaldo para que en realidad aparezcan estas publicaciones de trabajos que aparentemente son sencillos, pero llevan un gran esfuerzo con una muy buena información, y yo creo que parte de esto lo hemos visto en toda la mañana con todos estos grandes trabajos que se han hecho con unas experiencias propias de nosotros que seguramente van a enriquecer no solo la región, sino también van a permitir compararnos con el resto del mundo, ¿no? Entonces, sí esperamos que cuando vea por ahí nuestras publicaciones nos apoye y diga aprobado. Bueno, la otra cosa que me parece también supremamente importante o que tenemos que hacerlo. Bueno, tenemos aquí testigos y estamos grabando. Hay que ejecutarlo, okay. Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. De pronto somos muy buenos en la parte clínica, ¿no? En la parte de diagnóstico, y creemos que eso es suficiente, pero es la primera oportunidad que tengo de escuchar la conferencia del doctor Jimmy Lagos en calidad de vida, y me llamaba mucho la atención porque, es decir, para cualquiera que le inviten a dictar una conferencia de este tipo no es fácil. Uno dice, ¿por dónde comienzo? ¿Qué es lo que tengo que decir? Porque a veces siempre somos muy clínicos y más faltaba, seguro lo estamos haciendo muy bien, y esto es una evidencia clara de lo que ustedes nos han mostrado, cómo está Colombia en la región, pero también yo creo que no debemos olvidarnos de nuestros pacientes en general, ¿no? Por ejemplo, cómo ha mejorado después del cambio de un cierto tratamiento, de una profilaxis, en términos de volver al colegio, en términos de conseguir un trabajo, porque pues tristemente solo es la parte clínica, pero nos olvidamos de esa otra parte que hoy personalmente yo creo que a muchos nos sensibilizó la conferencia
que nos han presentado, porque siempre vemos es diagnóstico, comparamos este medicamento con el otro, la titulación de inhibidores, cómo se encuentra, pero fíjense que no habíamos, o yo no había tenido la oportunidad de participar o de escuchar un tipo de esta conferencia que de verdad lo sensibilice y lo mueve mucho a uno, porque finalmente pues para eso trabajamos, ¿no? Respecto a los datos, yo considero que no solo pasa en coagulopatía, sino en general para todas las instituciones es un reto la captura de los datos. Porque cuando pensamos un poco a hoy cómo está la tecnología en datos para investigación, datos para publicación y para análisis, realmente en lo que estamos pensando es en grandes bases de datos estructuradas, a una fuente de información que permita que esto se pueda manipular. Y en el momento en el que está hoy la salud, al menos en Colombia, es un momento que vamos en una transición de una historia clínica muy textual, con poca estructura en la captura de los datos, para que esto facilite la toma de decisiones. Creo que como país tenemos un ejercicio muy bonito al respecto y es interoperabilidad de historia clínica, que es el primer esfuerzo a capturar datos para que no solo el sistema, sino todos podamos tomar decisiones. Y creo que poder apoyar a las instituciones en esta visión de cómo recolectar, construir y procesar datos será un primer ejercicio que tenemos todo, y no solo a nivel local, sino regional e internacional, para fortalecer una toma de decisiones oportuna. En esta generación de evidencia, indudablemente esto puede facilitar los tiempos de investigación, los tiempos de toma de decisiones. Y Jesús mencionaba ahorita un poco y es, bueno, ¿y cómo se evalúa desde el punto de vista económico una toma de decisiones en salud? El doctor ahora mencionaba los retos en términos de precios. Y Colombia tiene una particularidad, es que el mercado no se regula como se regula en muchas regiones, y también lo mencionabas ahora. Hay una política farmacéutica muy sólida, donde, por ejemplo, el factor de vida media estándar, extendido, los anticuerpos específicos, sí son visualizados de forma diferente por el tipo de tecnología y por el tipo de resultado. Y eso permite que uno conciba distinto cómo puede llegar a una conclusión de que una tecnología puede tener un mejor resultado que otra. Pero más allá del beneficio económico que pueda representar, algo que hemos aprendido y que también nos han enseñado todos en el sistema de salud, es que la decisión terapéutica del paciente es una decisión clínica, una decisión basada en las necesidades terapéuticas que tiene el paciente, y así debe ser. Hacemos en algunos escenarios y momentos de trabajo con Jesús muchas de estas discusiones de cuál es el beneficio clínico que puede tener el paciente y también el reto financiero que puede esto representar para el sistema de salud. Pero siempre debe primar para todos los sistemas el beneficio del paciente. Y mencionaba ahorita Gloria, y también lo mencionaba, es un reto en cómo concibo yo al paciente. El paciente no es una taza de sangrado. Y hoy entender que el paciente hace parte de una sociedad, que el tipo de tratamiento está asociado a su bienestar, si tiene 2 aplicaciones a la semana, una, y si esto le permite laborar, esto es un fundamento determinante en las decisiones en salud. Un poco haciendo hoy es que las decisiones en salud finalmente se están volviendo transdisciplinarias en la medida que tenemos datos, y ahora deberíamos considerar cómo cada terapia farmacológica también considera los conceptos de psicología, de trabajo social y de fisioterapia para tomar la decisión más adecuada. Yo quiero aquí, como tenemos, aprovechando esta oportunidad tan máxima que nos da la vida, tener aquí al presidente de la federación, que estamos comentando también acá con Juan, que nos contara un poco de la experiencia de cómo llegar a toda esta población en condición de hemofilia, que vive en sitios tan apartados, que a veces es como tan difícil lograr llegar a ellos para que puedan beneficiarse y acceder de los tratamientos. Usted, que yo creo que ha tenido la oportunidad, como nos mostraba ahora, de visitar ciertas regiones donde pues están en una situación más difícil, ¿cómo se ha hecho para llegar? Y bueno, de su experiencia, ¿qué podríamos nosotros tomar acá para la región? Bien, por lo que sé del mapa de Colombia, no es Nepal, por ejemplo, donde vamos a implementar un proyecto piloto con los POC, que es un diagnóstico con sencillamente una gota de sangre, solamente factor 8 y von Willebrand. Y por supuesto ahí se hará una
selección de cuál está dudoso, pero hay una gran parte que queda determinada. Eso es lo que nos garantiza el fabricante. Yo no creo que eso sea el caso del colombiano, porque de alguna forma es un país que tiene vías de acceso de alguna forma, ¿no? Lo que he visto en países donde el fracaso es: vamos a ir a la selva, porque en la selva debe haber personas con hemofilia. Lo que yo aprendí con una selva venezolana, por cierto, es que el hemofílico se lo come la selva, como se lo come un cardiópata, como se lo come un diabético. O sea, no necesariamente ahí está la masa de números que va a alimentar esa data. Habría que escoger, y la regla número uno es las ciudades con mayor número demográfico. Si hay un subregistro importante, bueno, entonces ahí hacer una campaña de diagnóstico, posiblemente llegando vía internista o pediatra. Pienso que eso es mucho más efectivo, sobre todo donde no tenemos la cultura que sí la hay en Europa, de ir a la consulta por cualquier cosa, porque tengo el sistema de salud que me lo permite, que me estimula, que me lo garantiza, y entonces ese diagnóstico temprano. Yo no creo que en Colombia sea otra cosa que explorar de dónde está viniendo esa información, porque yo creo que muchos se están quedando por fuera por el sistema, por la tutela. El ignorante no sabe ni siquiera dónde ir. Y pensando en ese reto, al menos en la práctica, creo que este ejercicio que mencionas podría sí verse en algunos escenarios aplicado aquí a Colombia. Si bien predomina lo capitalino, hay población dispersa. Por ejemplo, tenemos un paciente que vive en el Tambo y son 8 horas montaña adentro en zona de conflicto. Entonces creo que pensar en cómo podríamos utilizar estas otras experiencias en países que indiscutiblemente será más crítico, podríamos explotarlas aquí en Colombia, porque aunque somos un sistema muy sólido, tenemos el 45% de nuestra población dispersa, y eso supone un reto no solo por el tipo de sistema, sino por el transporte, las vías y la movilización de estos pacientes. Yo entiendo. A mí de primeras luces, y no sé cómo estamos en el tiempo, yo creo que Colombia está perfectamente elegible para comenzar con una campaña grande de diagnóstico de problemas de coagulación en mujeres y niños. Porque la mujer colombiana levanta la mano, dice: tengo este problema. Eso no pasa en la India, eso no pasa en Nepal, eso no pasa en Bangladesh, porque la cultura les impide levantar la mano para eso. Entonces aquí yo creo que hay una buena oportunidad de hacer bulla con ese número de mujeres y niños. Con eso, yo creo que Fundación Poema está buscando estas oportunidades, ¿sí? Nos preocupa mucho los temas que nos preocupan como institución sobre nuestra sociedad, es precisamente el subdiagnóstico, tanto el cáncer infantil como las enfermedades hematológicas y enfermedades raras. Nos parece algo que hay que señalar y en lo que hay que trabajar, y es una excelente oportunidad. Qué bueno que podamos hacer sinergia en eso para mejorar las cifras del diagnóstico y bueno, mostrar que sí es posible en Latinoamérica disminuir el subregistro. A todos ustedes muchas gracias por su acompañamiento, ha sido exquisito. Tenemos muchas personas conectadas en línea escuchando eso, con muy buenos comentarios. Mil gracias, ha sido enriquecedor. Nos llevamos un gran vínculo con CLAR, los estudios de farmacoeconomía, con Javier, que es un compromiso con nosotros grande. Vamos a trabajar con Federación Mundial, por supuesto aprovechando todas las oportunidades que nos ofrece César. Y yo creo que tenemos muchos puntos de trabajo. Uno es, vamos a tocar las puertas de la Federación Mundial para empezar a formarnos en farmacoeconomía, que es vital. Dos, vamos a tocar las puertas de la Federación Mundial para disminuir el subregistro en mujeres y niñas, y cuentan con eso. Y tres, vamos a proponer un piloto para buscar estas creaciones de la población. Todos esos son nuestros compromisos hoy con este conversatorio, y vamos a estar comentando mucho contigo esto, y bueno, nos embarcaremos mucho. Y mil gracias por venir a Colombia, acompañarnos, y bueno, damos un fuerte abrazo y a muchos aplausos y a todos los que